El plato del día. Seguimos, esto es El Plato del Día. Gracias por su sintonía. Este es un programa que está hecho por Nereida Castillo, por Samuel Guzmán, por Albanel y familia, por Juan Carlos Arbelo y usted. Así es que si usted no nos sintoniza, esto está cojo. Miren, seguimos actualizando informaciones de las que han pasado en las últimas horas. Sí, ahora hay que hablar del caso que nos tiene a todos muy atentos, que ha sido el hecho criminal que involucra robo y homicidio, que involucra al doctorcito, ¿verdad? El hijo del influencer, youtuber, el doctor Nastra. Miren, el hombre, quedamos que era 2, ¿verdad? Sí. Luis, que es el único que queda prófugo de este caso, ayer de manera valiente compartió un video diciendo que movió, que giró, le dio un giro importante al caso, diciendo su versión de cómo ocurrieron los hechos, su versión de lo que estaría articulando el doctor Nastra para liberar a su hijo de culpabilidad, pero además su versión de que, según él, aparentemente el tiro que mató a Joshua no habría salido de las pistolas que ellos portaban. Es fácil de demostrar eso. Exacto. Vamos a escuchar la historia, Claudio. Todo como tú no sabes de eso. Si tú no llamaste al taxista para que nos pase a buscar. Llegamos al sitio, entraste al taxi, cogiste las 2 pistolas, le entraste para el negocio. Y cuando se acabó el privity, nos quedamos afuera toditos, batiendo a la gente. Nos montamos en el taxi se quedó ahí, porque el taxista también está involucrado, porque el taxista sabe de esa vuelta. Este sería Luis, de más generales desconocidas hasta el momento. Es buscado por la policía como un cuarto actor principal en la escena del crimen contra Joshua Omar Fernández. Desde su escondite, Luis pone condiciones para entregarse. Solamente me entrego si dan la cámara del principio del negocio de allá, donde se hizo los hechos. El sospechoso niega responsabilidad en la muerte del jovencito, pero admite que participó en el robo a mano armada. Porque dicen que fue uno que lo mató. Nosotros no lo matamos, ese chamaquito. Nosotros atracamos a 3 chamaquitos que estaban ahí. Entonces, cuando uno se iba a montar en el carro, nos disparan el dueño del negocio, donde estaba el privity. Entonces, nosotros montando el carro, tiramos 2 tiros para arriba. También narra cómo él y sus amigos entraron 2 armas de fuego a la discoteca Vorkis. Porque fue el hijo del doctor que nos recibió, llamó el taxi. Cuando él entró al taxi, agarró las 2 pistolas, se le enganchó y le entró para adentro. Como el dueño del privity lo conoce, entonces lo dejó pasar normal, sin revisarlo y sin nada. A nosotros, por igual. Nosotros cruzamos así mismo normal. La policía ha exhortado a Luis a que se entregue para enfrentar la justicia. Yo estaba para todos lados, normal. Y se lo estoy diciendo el doctor porque el doctor me está llamando el domingo pasado, él me está llamando para que yo negocie con el otro chiquito, el que iba a matar a el taxista, para que él se eche la culpa. El chiquito le pidió $1 millón a él. Por la muerte del joven Joshua Fernández también son investigados Wesley Vincent Carmona, alias Doctorcito, Alinson de Jesús Pérez Mejía, apodado Chiquito, así como el taxista Daniel Ramírez Santana. Este viernes será presentado por segunda vez ante el juez de atención permanente del Distrito Nacional el nombrado Wesley Vincent Carmona, acusado de participar en el asesinato del jovencito. Rafael Lara, CDN. Bueno, ahí escucharon, esa fue la versión presentada por Luis. Uno de los involucrados en el caso del doctorcito. Y él quiere entregarse, pero si están todos los videos del área, decía él, para que vea quién disparó. Y también, pero admite que ellos robaron, ellos asaltaron a los muchachos. Admite que asaltaban. También, pero que asaltaron en la noche. Que asaltaban y que la mecánica era, el doctorcito estaba en el sitio, avisaba quiénes, qué había, y entonces ellos llegaban.
Entonces él dice... Hacía el reconocimiento del lugar, el doctorcito. Y él dice incluso, no es cierto que el taxista era tan taxista como se veía. Vea que al taxista no le impusieron medida de coerción. Es que él estaba como testigo. Es que él está como testigo, hay que ver si es testigo a descargo. Claro, hay que verificar. Vamos a ver si podemos comunicarnos con los Rosalba. Yo la voy a llamar por mi celular. Sí, pero miren, vamos a escuchar. Pero igual pasa lo mismo. Una de las declaraciones que da Luis ahí es de que fíjense cómo acabo de leer un artículo una información de Diario Libre en donde dice que Chiquito se echa toda la culpa y descarta claro. Vamos a hablar con Jonan. Pero parece que no se lo aceptaron porque le impusieron un año de prisión. Claro, pero es que es coherente con lo que dice ayer Luis. Claro, eso mismo pensé. Pero Jonan no va a explicar, él estuvo ahí en la cobertura de la imposición de medida de coerción. Pero primero vamos a escuchar, Carlin ayer fue a Villajuana a hacer un perfil, ver cómo vivía Chiquito, si tenía familia, qué dice la gente de Chiquito en Villajuana. Un apodo de paso muy difícil para caer preso. Él se llama Alison. Chiquito. Y alto que es, ¿tú viste? Sí. Alison de Jesús Pérez Mejía, alias Chiquito. Vamos a ver qué dicen los vecinos de Chiquito, Claudio. Yo pensaba que yo no daba para eso. Uno de los que, según las autoridades, habría lanzado el disparo mortal que acabó con la vida del joven Joshua Fernández el pasado 16 de abril, era un asiduo del deporte. A Alison de Jesús Pérez Mejía, alias Chiquito, de 27 años, se le conoce en el entorno de Villa Consuelo y Villajuana como un aficionado por el baloncesto. Jugó en el club Rafael Varías, entre otros, aunque últimamente pernoctaba en esta cancha de la calle Amiama Gómez. Sí, él jugaba basquetbol ahí, él siempre estaba jugando basquetbol, muy buen basquetbolista. Pero tú sabes, lamentablemente son cosas que pasan y uno no puede evitarlo, porque así es que está la juventud. Tú tienes que saber cuáles son los amigos de tus hijos, con quiénes andan, quiénes son esa familia. Quienes lo vieron crecer, como este señor, aseguran estar sorprendidos ante lo ocurrido. Papá lo tiene siempre dominado a golpe, pero no salga de aquí, no vaya a andar, por no sé qué diablos le metió en la cabeza a un ratito muchacho. Y venía a jugar aquí, venía a jugar a la cancha y se paraba aquí. Me sorprende porque si hubiera sido como es, transidencia en eso, te digo, no es nada, no es la primera vez, no, pero es raro, porque no hubiera sabido nada de él nunca, ¿no? Chiquito es padre de 2 niños, según residentes en el lugar, que prefirieron no emitir opiniones. Por este hecho también está siendo sometido Wesley Carmona, hijo del influencer El Doctor Nastra, mientras se investigan a otros involucrados. Carolyn Cuevas, CDN. Llámala. Bueno, ahí escuchaban Chiquito, un deportista reconocido por su gente, se la pernotaba en una cancha. 2 hijos. 2 niños. Hay que decir que siempre he estado en contra de esa idea recurrente, planteada y exclamada por mucha gente de deportes y drogas no. Las canchas en los barrios han sido el escenario de cualquier cantidad. Y fíjate que en las películas de Estados Unidos es lo mismo. Claro. Ahí es que van a ofrecerle droga a los muchachos, entonces, en las afueras de la escuela, en las canchas. Entonces, eso tenemos que tomarlo en cuenta porque se ha hablado mucho de crianza en este tema. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿A qué van nuestros hijos? ¿Por qué salen nuestros hijos a la calle? ¿Con qué salen nuestros hijos a la calle? Que eso es importante. Pero, volviendo al caso, lo que este muchacho Chiquito pues está haciendo resulta muy coherente con lo que Luis dijo ayer. Sí. De que el doctor se comunicó con ellos ofreciendo $1 millón para que se inculparan y eximieran de toda culpa al doctorcito, que a su vez había dicho 2 semanas después de que pasara esto, había dicho, ¿de qué tú me estás hablando? ¿Y el Juan Ministerio Carlos, Público? lo tenemos en la línea telefónica, Sí. Al Ministerio Público, la magistrada, la procuradora fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, con nosotros en la línea telefónica. Gracias, fiscal, por atender nuestra llamada. Gracias a ustedes, estamos a la orden y a la disposición siempre. Tenemos una pregunta. ¿Cuál es el rol del taxista en todo esto, Rosalba? Miren, definitivamente que estamos ahora mismo en la etapa de la investigación. Hasta este momento no ha sido sometido, sin embargo, eso no implica que esa sea la decisión final.
Estamos en un momento donde estamos sometiendo a estos jóvenes en la medida en la cual tenemos los elementos de prueba y podemos asegurar su responsabilidad, porque recuerden que lo que tiene que ver con la responsabilidad penal, nosotros tenemos una obligación de tener elementos de prueba para poder someter a las diferentes personas. Sí. Entonces, hoy ya se le dio prisión preventiva tanto al que se denomina como Chiquito, así como al que al hijo del señor, sí, al doctorcito. Y lo que ya estamos, el taxista ha cooperado bastante con nosotros y eso nos ha dado la oportunidad de ver la participación de todos. ¿Negoció con ustedes? No, todavía no podemos hablar de que se negoció, porque es que es un término un poco impropio dentro de lo que tiene que ver con lo procesal. Lo que pasa es que en este momento nosotros estamos sometiéndolos uno a uno dependiendo de cómo tenemos los elementos de prueba. Okay, Rosalba, tú sabes que ayer en el video que circuló en todos los medios, las redes sociales del nombrado Luis, que ustedes lo tienen como un prófugo, él decía que había algún nivel de negociación o que pretendía el doctor Nastra conseguir algún nivel de negociación con Chiquito y con él para que ellos, y le ofreció dinero para que ellos asumieran toda la responsabilidad del hecho. Y nos sorprende bastante también que cuando presentan a Chiquito hoy en la medida de coerción, él admite todos los hechos y dice que no hay responsabilidad de parte del doctorcito. Miren, vamos a estar claros de algo. Yo le invito a ese joven a que se entregue por mi oficina. A Luisito. A Luisito. Definitivamente que nosotros lo que queremos es la verdad. Esto no se trata de quitarle o de indilgarle más responsabilidad a uno que a otro. Yo vi el video y veo que él habla de que busquemos los videos y todo eso, y definitivamente estamos en medio de esa etapa. Magistrada, ¿qué tanto ha cooperado el centro de diversión donde se produjo este hecho? Ese centro, de paso le pregunto, ¿se presentó una denuncia de lo que había ocurrido en aquella ocasión cuando murió Joshua? Miren, nosotros la investigación va bastante avanzada. Incluso ustedes han visto que realmente nosotros ni siquiera no hicimos público nunca que estábamos buscando a este joven. No. Porque nosotros tenemos que salvaguardar a la investigación. Sí. Nosotros hemos recibido mucha información y estamos depurándola, porque recuerden que no solamente lo que la gente diga, sino lo que también nosotros podemos probar. Claro. Magistrada, entonces, ¿cuándo llegó el caso a la Fiscalía del Distrito Nacional? Es que desde la muerte del joven nosotros hicimos el levantamiento y a partir de ahí comenzamos con las cámaras a trabajarlas e inmediatamente a ver quiénes habían participado y comenzamos la investigación. Este es un caso donde nosotros, sin que nadie nos dijera quiénes estaban participando, hemos ido buscando cada uno. El primer apresamiento, magistrada, se produce casi un mes después. ¿Por qué se duró tanto tiempo? Bueno, miren, lo que pasa es que a veces los casos no se resuelven en la medida en la que usted me habla de ese caso de un mes, pero yo he tenido casos donde a veces duran hasta 10 años para apresar a una persona. Okay. Cada caso tiene un tiempo diferente, sin embargo, eso no implica que no vaya a haber justicia. Yo tengo un caso de una jovencita que la mataron en el 2006 en Villajuana, que le tiraron ácido, y yo vine a conseguir la condena hace 2 años. Bueno, y lo condenaron a 20. ¿Cómo llegan al doctorcito, magistrada? Gracias al taxista, a los videos y también a la colaboración de algunos testigos. A mí me llama la atención, magistrada, estamos conversando con la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos. A mí me llama la atención particularmente, magistrada, que en este proceso se han ventilado los testimonios de todos los involucrados. Ya ayer tuvimos, no vía Ministerio Público, pero lo tuvimos, la versión de Luisito. Tenemos todas las partes, aparentemente, menos la versión del doctorcito. ¿El doctorcito no ha hablado con el Ministerio Público o no ha habido interés de divulgar la información que ha dado el doctorcito a través de su abogado o él mismo colaborando? Mire, el Ministerio Público no tiene interés de divulgar la investigación por un asunto sencillo. En esta etapa, cualquier divulgación lo que perjudica es el proceso.
Pero las otras versiones. Bueno, ¿cómo? ¿Quién las ha comunicado? ¿Cómo no tenemos a mano, magistrada, el documento acusatorio con lo que ustedes hasta pidieron? La solicitud de medida de coerción. Esa misma, con lo que ustedes solicitaron coerción. Miren entonces, qué pasa, a mí sí me gustaría saber, Rosalba, ¿por qué el juez toma lo que pidió la fiscalía contra el doctorcito cuando Chiquito lo descarga? ¿Qué elementos de pruebas tenían ustedes o pruebas preliminares la fiscalía? Aportaron ustedes para que mandaran a este muchacho 1 año a Najayo? Pero claro que tenemos pruebas, porque ningún juez lo va a mandar a Najayo simplemente por emoción. No, claro que no. ¿Qué pruebas se aportaron, magistrada? Y claro que nosotros tenemos videos que colocan al joven ahí en la escena. Magistrada, una pregunta, magistrada. Hay varias... Deja que termine la idea, D'Angelo. Miren, yo entiendo que... Miren, es importante que ustedes sepan algo. Este es un caso donde nosotros tenemos que sentarnos a ver todas las pruebas, porque fíjense, algo importante, esos muchachos atracan a alguien, pero Joshua no fue a la persona que ellos atracaron. No. Joshua se suelta muerto es porque cuando ellos disparan para intentar escapar del lugar, uno de los tiros se le pegó se le pega en la cabeza. Wow. Entonces, hay tribunales que tienen distintas formas de pensar en cuanto a lo que nosotros le vamos a plantear, porque hay tribunales que entienden que por ejemplo, en el caso del doctorcito, que él pudiera ser coautor de la muerte, aunque eso fue algo que no estaba planificado. Sin embargo, hay otros tribunales que entienden que él solamente estaría por la asociación para robar con violencia. Los videos que Magistrada, una pregunta. Hay mucha gente preocupada con este caso y tienen la mirada puesta sobre el Ministerio Público, o sea, ustedes, por la influencia que tiene una parte involucrada en este caso, donde ya todos sabemos existe una maquinaria engrasada en los medios de comunicación, en las redes sociales. Permiso, perdón, magistrada, atención. En todas las redes sociales hay una potente maquinaria generando una percepción, tratando de desvincular a una parte involucrada en esto. ¿Puede la población tener la garantía de que el Ministerio Público actuará apegada a la justicia y que no nos vengan con algo de lo que nos tienen acostumbrados? No, pero ¿cómo así? No, mire, le voy a decir algo, pero es que a pesar de todo lo que han hecho, conseguimos 1 año hoy de prisión. Claro. Entonces, a pesar de todo, ¿quién fue el primer apresado? Fue él. Entonces, ¿cuál es la influencia que él tiene? Él tiene influencia en los medios, pero no en la justicia. Magistrada, ¿dónde ubican los videos al doctorcito? ¿Dónde lo ubican? En el lugar donde... ¿Dentro del carro o fuera del carro? En el lugar. Como les digo, es que es muy temprano para que las pruebas no se discuten en los medios. Magistrada, magistrada, usted comenzó a enumerar las pruebas con las que cuenta el Ministerio Público y con las que consiguió que se dictara 1 año de medida de coerción contra el doctorcito y Chiquito. Usted decía, tenemos videos. ¿Qué otras cosas tienen? Tenemos testimonios, ya tenemos también una inspección del acta del lugar, pero esos son simplemente las primeras pruebas, porque recuerden que apenas estamos en los primeros días de una investigación. Magistrada, Luis, yo tengo una pregunta Luis muy importante. Decía ayer que en los videos ustedes podrían encontrar que la seguridad del lugar también disparó. ¿Ustedes entrevistaron en este proceso, en esta fase, al dueño, al seguridad del lugar? Nosotros hemos entrevistado a todo lo que hemos tenido el tiempo para hacerlo hasta este momento y a lo que ha sido pertinente. Incluidos ellos. Que se sepa algo. Recuerden algo. Los imputados dicen muchas cosas que les son favorables y que no necesariamente corresponden a la realidad. Claro, estamos de acuerdo en eso. Magistrada, entonces, una pregunta. Miren, lo bueno de este tiempo es que una bala tú la puedes identificar de qué arma salió. Exacto. Sí. Incluso la dirección. Nosotros no, señores, nosotros estamos hablando de que nosotros tenemos una policía científica que va a decir
y que ya nosotros vamos a tener eventualmente en las manos lo que a quien correspondía esa arma y todo lo demás. Una seguridad eso es importante, que los imputados tienen derecho a defenderse como ellos entiendan. Es cierto que pagaron 600. Los únicos que tienen derecho a decir mentiras en todo el proceso. Sí. Claro, totalmente. Es cierto que pagaron 600,000 pesos para borrar imágenes del negocio, magistrada. Magistrada, ustedes como fiscalía, la policía como auxiliar, ¿tienen las armas que fueron utilizadas en el hecho criminal? Hasta este momento, todo lo que tenemos, no todo lo podemos enumerar, pero sí le puedo decir que de los tenemos a los implicados, y que el primero que fue arrestado fue el doctorcito. A mí lo que me sorprende, la bala que mató a Joshua la tienen. La policía científica lo dijo. Ya que nosotros estamos esperando la necropsia ya. Bueno, yo le puedo decir lo que dice la solicitud de medida de coerción. Pero ese documento es de ella. Que ustedes tienen en su poder, pero ya es público este documento. Sí, pero que ella sabe. ¿Y por qué no lo responde? Mi pregunta. Bueno, que digo que son muchas para enumerarle en este momento. Perfecto. Maestra, yo quiero hacer una pregunta, y esto es ya de corte técnico, desde su expertise de fiscal y abogada. Cuídame la magistrada, que es de la casa. El cariño que se le tiene y el respeto es... No está en el aire. Sí, no, lo estoy escuchando, escuchando. Bueno, mire, magistrada, se habla de que el doctor Nastra ofreció dinero para acallar o para librar de culpa a su hijo. De ser probado esto, ¿a qué se atiene el doctor Nastra desde el punto de vista técnico legal, independientemente de su posición de fiscal, magistrada? Miren, esto es que hay que ver cada cosa dentro del marco de lo que está sucediendo. Yo vi que el señor, cuando vi que se refirió a la participación del hijo, ni siquiera dijo que era inocente. No, lo entregó él también. Él dijo algo que él lo estaba apoyando como padre que es. Entonces, comenzar ahora a hablar de la responsabilidad, miren, los papás y los esposos y los padres y los esposos. Maestra, discúlpeme, olvidémonos del vínculo del doctor Nastra con el doctorcito. Mi pregunta es técnica. No, y además hay otros precedentes. No. ¿Cuáles? Imagínese que sea yo, que estoy involucrado y llamo, involucrado independientemente de, me dicen, este trabajo, yo como periodista me llamo a 2 delincuentes y le digo, mira, si te inculpa y liberas a D'Angelo, yo te voy a dar $1 millón de pesos. ¿Cuál es mi responsabilidad desde el punto de vista técnico legal? ¿A qué yo me atengo en el caso con esa acción? Mira que es lo que pasa, es que el vínculo pesa, porque no es lo mismo que lo haga usted que un tercero, que lo haga un papá o una esposa. Incluso le voy a decir algo, cuando yo como esposa presencio un hecho y estoy en un sitio donde asesinan a alguien y quien lo asesina es mi esposo y yo soy la única que está ahí, yo puedo decirle al tribunal que yo no voy a declarar en contra de mi esposo y no hay ninguna consecuencia legal. Okay. ¿Por qué? Porque hay un vínculo entre ese hombre y yo, que incluso a mí me ha preocupado muchísimo eso, porque me lo imponen cuando hay temas como violencia de género. Sí. Entonces, sí, cogiste mucha lucha con Tamara y con Amelia, no hemos enterado. La estoy cogiendo. Porque no es que se ha pasado, porque todavía estamos en medio de eso. Entonces, miren qué pasa. Yo no me voy a poner a especular, porque... Pero no es especular, magistrada, y discúlpeme. Yo lo que quiero saber es técnicamente qué dice la ley que le correspondería a una persona vinculándose a un hecho criminal de esta manera. Es mi única pregunta. Eso depende en el país. Si fuera Estados Unidos preso, aquí nada. Gracias. Pero tuvimos un precedente con quién? Con Blas Peralta. No, él no logró, era el que quería buscar. Con quien tuvimos un precedente fue con Maylen, la mamá de Marlon Martí, del caso N, que mandó a ocultar. Ella terminó como cómplice. No, ella no era cómplice. Pero el boli. Pero 5 años por mandar a ocultar. No, ella no es cómplice. El boli. ¿Ella qué es? Una cosa, independientemente de lo que el tribunal haya decidido, ese caso, tú sabes, uno tiene ya, yo sí pude tener contacto con la prueba y uno tiene una opinión formada. Sí.
porque yo no opino no me gusta opinar de casos de otra jurisdicción. Claro. Pero a ella se le condenó por mandar a ocultar evidencias. Sí, 2 años. 5 años. 5 años. Ella ya tenía 2 y pico. Sí. Pero bueno, de verdad, muchísimas gracias, precedente. magistrada, por aceptar nuestra llamada, edificarnos de todo esto que ha pasado hoy en los tribunales. Vamos a seguirle dando seguimiento a las investigaciones que ustedes lleven a cabo de estos hechos criminales. Y gracias por aceptar este bombardeo de preguntas. Sí, gracias. Sin ningún No, tipo de estoy a la piedad orden. que le hicimos. Muchísimas Pero el respeto, gracias, magistrada, magistrada. el respeto y el cariño está aquí. Igual, no se preocupen, ustedes hacen su trabajo y yo hago el mío. Así bien, mismo gracias. es. La magistrada Rosalba Ramos, fiscal del Distrito Nacional. Buen provecho. El plato del día. De regreso con el plato del día, yo soy la más maltratada y vilipendiada de este equipo. Cambió No la diga eso, historia. Si ustedes Mujer y si figura y ustedes, jefa. si Ay, Dios. ustedes, si ustedes Hasta vieran que cómo llevo. me tratan aquí, sobre todo en la línea del mal, Ay, Dios mío. La parte oscura del programa. la parte oscura del programa. Miren, lo que quedó oscuro hoy fue, porque además son oscuros esas oficinas de atención permanente, ¿verdad, Jonan? Ve acá, ¿por qué Le el papá falta no fue? luz, le falta luz. De hecho, fíjate que ahí no está instalado el circuito cerrado de la Suprema Corte de Justicia. En esas, digo, aunque son privadas también. ¿Por qué el papá no Las fue? audiencias. Es una oficina que habría que, en términos ya de estructura, habría que... No maré, Y vayan además al punto, chiquitica, vayan la al gente está muy punto. aperruchada, sí. Vayan al punto, no me den vuelta como Rosalba, porque el papá no fue a la audiencia de su hijo. Jonan González está con nosotros, nuestro reportero apostado en el área de justicia. Y vino temprano porque fue como, venga muchachos, y se fue. El doctor Natra no fue, profesor. No fue. Acabamos de llegar de allá del Palacio de Justicia del Distrito Nacional. Ciertamente fueron audiencias rápidas. ¿Qué tiempo duró? Nos sorprende porque no acostumbramos a eso, pero es lo ideal. Es lo que se estila en un tipo de audiencia como esta. En esta ocasión, el magistrado Rigoberto Sena conoció, primero hay que decir, en sus respectivos roles. No le dieron un turno posterior, no lo aplazaron para último, para conocerlo en medio del aparataje, sino que era el número 2, el doctorcito, y el otro joven era el rol número 9. Y en esa medida, pues, se le fue conociendo las audiencias a cada quien sin ningún problema y sin mayores dificultades. Fueron expresas esas audiencias. Estabas dentro Se de la- decidió no fusionar los expedientes, se conoció de manera separada. Oye, Saben Eso ustedes le que conviene, me imagino, al muchachito. el doctorcito Ah, fue no. apresado primero y luego se entregó el nombrado Chiquito. Y a vieron Chiquito lo ustedes cogieron al una final- después. primera El decisión sobre Chiquito, mandándolo a la victoria, y al doctorcito a Najayo por un espacio de 1 año. para ¿Estabas dentro ampliar. del tribunal cuando dictaron la No, medida de coerción contra no, el como contra- allá hablábamos, como son medidas de No coerción. son medidas de coerción, son audiencias son- privadas. sí, y no te son dejan entrar ni privadas. siquiera en tu calidad de persona. nada de No, eso. no. Solamente, ni siquiera los familiares de por sí, porque ustedes están diciendo que el papá no fue, pero no lo dejan Sí, entrar. pero que no fue al pero no fue, palacio, profesor. no fue ni a darle apoyo No fue ni al moral, palacio Jonan. porque se pudiera quedar en las afueras, pero ya ustedes saben Eso todo pero lo no lo que Es que un papá tiene generaría que todo. ir de la mano con el abogado. Todo Es esto. que tenemos que Sí, diferenciar. pero el papá cuando sí lo dejan somos- entrar, mira, Jonan. mira, Jonan, Sí. No, porque hay una situación de intereses ahí. Ahí entró la madre de la víctima, porque pero- ellos son que la representan. En Ajá. este caso ni es la mamá, es una hermana que representa a la víctima. difunto. Ah, Y la abogada. dejan, no, pero alguien de ellos tiene que Y ella asumir fue la que como se el quedó. Pero ¿quién representante. representaba al Jonan? pobre doctorcito? Su abogado solamente Jonan, entró lo que pasa es a la audiencia. Lo que Cuando pasa son es que hay así, momentos en donde se es figura y otros momentos donde No se es es padre. padre, claro. bueno, pero ese claro. señor ha manifestado a través de los medios que está en desacuerdo con la acción del hijo. Bueno, pues eso no quiere entonces eso no quiere decir que él lo vaya a abandonar, eso no es verdad. Es que si él iba, él fue por un Quizás asunto estratégico. Si el doctor iba ahí, lo iban a acosar ustedes los periodistas que son bastante Esa inquisidores. es parte de lo que te toca cuando tú eres Es lo que figura son. pública. Ustedes son Nada más no bastante- es salir en vallas y que te paguen por ello. Yo no soporto un periodista en un proceso como este porque son muy inquisidores, no dejan a uno tranquilo. Entonces él que conoce el Pues no sea medio, famoso. el primero es Jonan, No que le iba a sea caer arriba a famoso. preguntarle que por qué fue lo que pasó, que si es culpable. Claro, vamos a no ver. sea famoso. Hay No, y un le iba, tema ahí. le iba a preguntar si es verdad que él tenía $1.000.000 para dárselo a Chiquito. ¿Entiende? Habrá que Él no Hay quiere un hacer que- tema cada ahí, uno. señores. Hay un tema. ¿Qué dice el abogado de Chiquito? El abogado de Chiquito fue quien reveló que él confesó a lo interno de la audiencia que participó en el atraco,
pero que no disparó, contrario a lo que narra el Ministerio Público, que se hicieron 2 disparos. Uno de ellos lo hizo Luis y otro chiquito. Pero ellos admiten que dispararon. Luis que tiró un tiro para arriba. En el tribunal dijo que no, que él no disparó, que quien disparó fue Luis. Esto contradice un poco la versión. Entonces también desligó al doctorcito. No se puede defender como Orlando. También desligó al doctorcito de los hechos, que eso fue un punto quizás a su favor. El hecho de que este joven que está implicado dijera que él estaba en el taxi, pero que desconocía que ellos iban a hacer ese atraco. Pero lo que no entendemos, que se lo preguntábamos a la magistrada, ok, el chiquito dice no, él no estaba, pero le imponen 1 año de coerción, es decir, que hay pruebas. Señores, es que era evidente que ese año iba porque lo está solicitando el Ministerio Público ya el año, quizás si había solicitado 6 meses, le dan los 6 meses. ¿Quién Estrado en nombre del Ministerio Público? No fue ella, habían 2 representantes. Pero el hecho es que es una muerte y por la gravedad misma del hecho que implica, a eso hay que investigarlo. Aunque al año lo suelte. Él esté o no esté vinculado, eso hay que investigarlo y ya usted está claro de que está vinculado. La magistrada Rosalba Ramos ha dicho aquí en más de una ocasión, a la que le agradecemos su disponibilidad de hablarle a los oyentes del plato del día. Ella ha dicho en más de una ocasión que no es necesario la cárcel para demostrar culpabilidad. Pero claro. Siempre, no lo ha dicho. Sí, pero además, pero lo vemos ahora. En el caso de estas personas, ella lo dijo. Fíjense algo. Domiciliario. Sí, pero miren, en el caso de estas personas, son jóvenes, muy jóvenes. ¿Cuáles son los arraigos? ¿Qué garantía puede tener? El arraigo que le presentaron, creo que al doctorcito, era que se iba a inscribir en la universidad. ¿Cómo así? Pero él no quiere publicamente. Él no quiere. No, él está seguro porque las féminas no le habían dado su respuesta. Se lo estaba él tiene que consultar a las muchachas. O sea, le llevaron al juez. No, pero también estaban como haciendo un levantamiento de universidades para ver cuáles tenían la muchacha más bonita. Ok. En fin, que son cosas que el juez va a valorar. ¿Cuál es el arraigo de esos muchachos? Se me van a escapar, se van a sustraer del proceso. Ellos no tenían, vamos a decir, no tienen los mínimos, las mínimas condiciones de decir no se van a escapar, van a permanecer ahí aunque se le está acusando de un asesinato. Eso es imposible. Entonces, pero, ¿y qué dijo los abogados de Joshua? ¿Qué dijeron? Contento, dijeron que es una mafia, según las informaciones que ellos tienen, que se dedicaba a atracar, una banda, a atracar personas ya de manera así conjunta, no aceptan que se desligue de un todo al doctorcito, sino que entienden que él era parte, que era una parte esencial, que señalaba a quién se iba a despojar de sus propiedades, que lo hicieran estas 2 personas. Mira, ellos están pidiéndole a Luis que se entreguen, porque él es una pieza clave. Sí, eso fue otro episodio que vivimos. Ese fue otro episodio que vivimos, que se presentaron familiares y amigos en la parte frontal de la fiscalía pidiendo justicia, porque ellos entienden, y eso hay que entenderlo, ellos entienden que como pasaron todo un mes en el anonimato pidiendo justicia y nadie le hizo caso hasta que no se demostró que este joven estaba participando, entienden que no se iba a lograr que a estos jóvenes se le impusieran medidas de coerción. Que investiguen, fueron al palacio. Que investiguen de qué campo es la familia de Luisito. No. Que hay Luisito una realidad. Está en el campo. Pero él no se va a ir al campo de su familia. Sobre el caso de Jonan y el doctorcito. 1 año de prisión para cada uno. Hay que decir. ¿Qué tú vas a decir? No, ten cuidado. Ten cuidado. Lo que hemos ido por los arrabales de la ciudad.